Mi padre comenzó una relación con la hermana de mi madre cuando ella murió, mudándola a mi casa. Pero mi prima tiene información que me va a ayudar a echar sus traseros infieles. Esto va a ser largo y complicado, pero necesito sacarlo de mi pecho. Mucho ha pasado en los últimos meses, y no sé si lo que estoy haciendo es lo correcto. Simplemente, me siento muy solo. Soy un chico de 17 años, y vivo con mi padre. Mi madre falleció hace menos de un año. Estuvo enferma de cáncer durante mucho tiempo antes de eso. Creo que estuvo entrando y saliendo del hospital desde que yo tenía 10 años. Los últimos años han sido muy duros para nosotros como familia, y como mi papá era el único sostén de la casa, tuve que asumir el rol de cuidador principal de mi madre. A veces su hermana, mi tía Edna, de 38 años, venía a ayudar, pero principalmente era yo quien cuidaba a mamá. Traté de hacer lo mejor que pude, y lo volvería a hacer sin quejas. La extraño mucho, y es horrible no tenerla más. Ha pasado tiempo, pero sigo extrañándola. No hay un solo día en que no me vaya a dormir sin hablar con ella y contarle cómo fue mi día. Simplemente, no puedo olvidarla, aunque todos a mi alrededor parece que sí lo han hecho. A veces parece que ella nunca existió. Lo mismo no ocurre con mi padre. No sé por qué, pero ha cambiado mucho. No le tomó mucho tiempo superarlo. Quitó todas sus fotos, no habla de ella y no conserva ningún recuerdo suyo. No entiendo por qué es así, porque yo los veía profundamente enamorados desde que era niño. Éramos solo los tres, y la casa estaba llena de tanto amor y felicidad. Luego mamá se enfermó, y de repente todo eso se desvaneció. Recuerdo que al final, papá se volvió muy irritable. No debería decir o sentir esto, pero parecía que estaba esperando a que ella muriera. Empezó a quedarse más tiempo en el trabajo y evitaba estar con ella. Era horrible de ver, pero afortunadamente mamá estaba demasiado cansada para darse cuenta de que su propio esposo la estaba ignorando. Intenté llenar sus zapatos, pero no creo haberlo hecho muy bien. Y luego mi papá hizo algo que nadie jamás habría imaginado. Comenzó a salir con la tía Edna pocas semanas después de la muerte de mamá. Nunca me había sentido tan enfadado y traicionado en mi vida, y no creo que lo vuelva a sentir. ¿Cómo pudo superarlo tan rápido? Mamá y él habían estado casados durante 20 años. ¿Cómo le resultó tan fácil reemplazarla por otra persona? Y no por cualquiera, sino por su propia hermana. Era asqueroso. Mi padre me dijo que no esperaba que lo entendiera ahora, pero lo entendería cuando fuera mayor. Sin embargo, me pidió que respetara su decisión. Le dije que lo odiaba y que nunca respetaría su decisión de estar con la hermana de su esposa fallecida. Le pregunté cómo le resultaba tan fácil superarlo tan pronto, pero no dijo nada. Tuvimos una gran pelea, donde lo llamé de todo, pero todo lo que pudo decir en su defensa fue que algún día entendería su posición. Le dije que era un ser despreciable y que esperaba no convertirme nunca en un hombre como él. Sé que lo herí con mis palabras, pero quería hacerlo. Quería que sintiera el dolor que yo estaba sintiendo, el dolor que mamá habría sentido. Ella estaría destrozada si supiera lo que estaba ocurriendo solo poco tiempo después de su muerte. Era repulsivo y desagradable, y todos me hacían sentir como si yo fuera el villano por no aceptar su relación. Incluso la tía Edna intentó hablar conmigo, diciendo que debería estar contento de que esto estuviera ocurriendo en la familia, para que ella pudiera ayudarme a superarlo. Quise abofetearla en ese momento. Le dije que esto no era una ruptura que necesitaba superar, era mi madre de quien estábamos hablando, y nunca superaría su muerte. También le dije a la tía Edna que solo porque ella había reemplazado a mamá en la vida de papá, no significaba automáticamente que también lo hiciera en la mía. Me dijo que no quería reemplazar a nadie, solo empezar una nueva familia. Le respondí que no estaba interesado en una nueva familia. Mi familia era mi madre y mi padre, y si él eligió formar una nueva familia con ella tan pronto, a costa de los recuerdos de mi madre, yo no quería ser parte de esa familia. Ambos intentaron convencerme varias veces, pero me negué a ceder. Llegó a tal punto que me quedaba encerrado en mi habitación todo el tiempo, y solo salía para comer o ir a la escuela. Cerré cualquier intento de mi padre de hablar conmigo, y gradualmente, él dejó de intentarlo por completo. Así que parecía que estábamos en algún tipo de punto muerto en la casa. No nos hablábamos y simplemente nos manteníamos alejados el uno del otro. Era tóxico y sofocante, y sé que mi papá esperaba que yo cediera para poder forzarme a aceptar su relación, pero me mantuve firme. No podía permitirlo, y sé que no necesitaba mi permiso para hacer nada, pero sabía que nunca podría aceptar algo así, especialmente tan pronto. Pensé que ese era el punto más bajo al que podía llegar, pero me sorprendió completamente. Hace un mes y medio, mi tía y la nueva novia de mi padre se mudaron a la casa. Las cosas no se habían normalizado entre papá y yo en ese momento. No me dijo lo que estaba haciendo y no recibí ningún aviso. Simplemente, me desperté una mañana con mucho alboroto y vi a la tía Edna con maletas y cajas. Le pregunté qué estaba pasando, pero no dijo nada y fue directo a su habitación. Fui con mi padre para preguntarle qué estaba sucediendo en la casa, y su única respuesta fue, «Ahora sí me hablas». Quise golpearlo ahí mismo, pero sabía que no podía. Era repulsivo.
Sabía lo que estaba pasando, pero simplemente no quería aceptarlo. Esta mujer malvada no estaba contenta solo con ganarse al esposo de mamá, ahora también tenía que apoderarse de su casa y sus recuerdos. Cada segundo en esa casa después de eso se sentía como si alguien me estuviera asfixiando. No podía soportar estar cerca de ellos. Había trasladado en silencio la mayoría de las cajas de mi madre a mi habitación, y ese era mi único consuelo. Sabía que, si la tía Edna tenía la oportunidad, tiraría o se desharía de las cosas de mi madre en cuanto las tuviera en sus manos. De hecho, lo intentó. Preguntó varias veces a mi padre dónde se guardaban las cosas de mi madre, y él siempre le decía que las tenía en mi cuarto. Ella intentó entrar en mi habitación en varias ocasiones con alguna excusa, pero simplemente no la dejaba entrar. No podía soportar tenerla en el mismo espacio que mi madre. Incluso cuando voy a la escuela, cierro con llave mi habitación para que no pueda entrar y tocar mis cosas. Solo quiero poder irme de ese lugar. Las cosas cambiaron hace 2 semanas. La hija de la tía Edna, Rachel, de 19, vino a casa. Ahora bien, Rachel y yo siempre tuvimos una buena relación. Somos cercanos en edad, así que pasábamos mucho tiempo juntos cuando éramos pequeños. Era como si tuviera una hermana de verdad, pero luego mamá se enfermó y yo pasaba la mayor parte del tiempo cuidando de ella, por lo que Rachel y yo nos fuimos distanciando. Manteníamos el contacto, pero no éramos tan cercanos como antes. Hace 2 semanas, la tía Edna trajo a Rachel a la casa. Me alegró un poco verla porque pensé que ahora tendría a alguien con quien hablar. Pero mi papá dijo que, como no había suficiente espacio en la casa para 4 personas, tenía que quedarme en casa de un amigo durante unos días hasta que encontraran una solución. Lo miré con incredulidad. Le pregunté que, si no había espacio para 4 personas, lo cual en realidad nunca hubo, ¿por qué permitió que Rachel viniera aquí? Me dijo que Rachel estaba en problemas y que, como familia, era nuestro deber ayudarla. Le dije que yo también era su familia, al igual que mamá, pero no tuvo problemas en dejarnos de lado en cuanto la tía Edna entró en su vida. No dijo nada a eso, pero me dijo que tenía que ceder y dejar de complicar el asunto o se vería obligado a tomar medidas. Honestamente, ya nada de lo que este hombre hace me sorprende. Ha caído a un nivel tan bajo que ya espero que sea una basura de persona. No estaba preocupado por mí mismo. De hecho, podría haberme quedado en casa de un par de amigos. Estaba preocupado por las cosas de mamá. Sabía que si me iba, la tía Edna intentaría hacer algo con ellas, y no podría detenerlo. Y a mi papá no le importó lo suficiente, ni yo ni su esposa fallecida, para detener a la tía Edna. Estaba enfermo de preocupación por las cosas de mamá, y simplemente no me fui. Me encerré en mi habitación. Edna estuvo golpeando la puerta unas horas después, pidiéndome que saliera para que pudiéramos hablar, pero no la escuché. No salí de mi cuarto ese día. Estaba mortificado por lo que podría pasar, y mi paranoia estaba alcanzando nuevos niveles. Al día siguiente, me desperté bastante temprano, cerré mi cuarto con llave y bajé para tomar algo de comer. Para mi sorpresa, mi papá estaba durmiendo en el sofá, esperándome. Parece que en cuanto me oyó, se levantó y me dijo que quería hablar conmigo. Le dije que no estaba interesado en hablar con él. Intenté tomar algo del refrigerador y volver corriendo a mi habitación, pero me bloqueó el paso. Intenté esquivarlo, pero no lo logré. Me dijo, sin rodeos, que tenía una semana para mudarme porque ya no podían alojarme, y que estaba eligiendo a Rachel en lugar de a mí, porque yo era un mocoso insufrible y desagradecido que no valoraba lo que él estaba haciendo por mí, así que simplemente dejaría de hacerlo. Me dijo que lo máximo que haría, por su bondad, sería enviarme algo de dinero para mis gastos, pero que tenía que irme y hacer espacio para su nueva familia. Las lágrimas rodaban por mis ojos. Ni siquiera reconocía a este hombre. Pensaba que solo había perdido a un padre, pero fue entonces cuando me di cuenta de que mi otro padre ni siquiera me veía como su hijo. Solo era una persona para él, o peor aún, una carga de la que podía deshacerse en cualquier momento. Y sabía que era impotente ante él. No podía hacer nada. Tenía que escucharlo porque, al final del día, esa era su casa, y él era quien me alimentaba y me cuidaba. No me debía nada. En cualquier momento, podía simplemente dejar de apoyarme, y tenía que aceptarlo. Pronto cumpliré 18 años, así que también puede usar eso como defensa. Sé que es favoritismo e hipocresía, porque está dispuesto a alojar y apoyar a una joven de 19 años, Rachel, pero no a su propio hijo. No sé qué le pasa o si siempre fue así, un ser humano egoísta y asqueroso, y simplemente tomó esta tragedia y trauma para verlo como realmente es. No dije nada, volví a mi cuarto y lloré desconsoladamente. Estaba siendo abandonado por mi único padre vivo, y a pesar de todo lo que me había hecho en los últimos meses, aún me dolía. No habíamos estado hablando, y había comenzado a darme cuenta de que tal vez no le importaba, pero aún tenía la esperanza de que, algún día, las cosas volverían a la normalidad y podríamos volver a ser padre e hijo. Claramente, eso nunca va a suceder, y me siento como un tonto por haber creído que esa era siquiera una posibilidad. Él no me ama, y no le importa lo que me pase mientras pueda estar con la tía Edna.
No le importa nada más. No sé a dónde iré ni dónde guardaré todas las cosas de mamá. Estaba dispuesto a quedarme solo con 2 pares de ropa, pero simplemente no puedo deshacerme de ninguna de las cosas de mamá. Son lo único que me queda de ella, y nunca podré dejarlas ir, jamás. Unas horas después, escuché un golpe en la puerta. No quería abrirla, pero era Rachel al otro lado. Me dijo que quería ayudarme y que necesitaba hablar con el abuelo, mi abuelo materno, lo antes posible. Luego deslizó una carta por debajo de la puerta. No confiaba en ella, para ser honesto. Sé que es una buena persona, pero habían pasado años desde que tuvimos un contacto real o una relación cercana, y al final del día, ella era la hija de su madre, y su lealtad estaba con su madre y nadie más. Así que estaba muy escéptico, pero también estaba sin opciones. Decidí hablar con el abuelo. Quiero decir, ¿qué tan peor podría ponerse la situación de lo que ya estaba en ese momento? Llamé a mi abuelo, que vive en otro estado, y empecé a llorar al escuchar su voz. Me preguntó qué pasaba, y de alguna manera logré juntar frases coherentes para contarle lo que estaba sucediendo. Me tomó un buen rato contarle todos los detalles, y también le mencioné que había sido Rachel quien me pidió que lo contactara. Él me dijo que estaba muy contento de saber de mí, y que en realidad había estado pidiéndole a mi padre que me hiciera hablar con él desde hacía meses, pero papá seguía diciendo que yo no estaba interesado en hablar con él. Había querido llamarme, pero había perdido su teléfono y todos sus contactos, y papá nunca le dio mi número. Me dijo que se encargaría de todo y que no tenía que preocuparme. Dijo que volaría a mi ciudad lo antes posible, pero que tenía que ser muy cuidadoso y no revelar esa información a nadie. Me aseguró que estaría en contacto y que no tenía que preocuparme por nada. Pero, hasta que llegara, debía asegurarme de no salir de la casa y no mudarme. Me dijo que intentaría llegar para la próxima semana, pero si no era posible, me lo haría saber. Me dijo explícitamente que no dejara la casa hasta que él llegara, y que no dejara las cosas de mamá desatendidas o sin llave. Después de hablar con él, me sentí tanto asustado como aliviado. Aliviado porque sé que él hará algo, ya sea sacarme de allí o hacer que mi padre entre en razón, y también porque se siente bien y reconfortante hablar con un adulto. He sido adulto durante mucho tiempo ahora, y solo quiero el lujo de ser un niño por un rato. Y estaba asustado porque realmente no sabía qué iba a pasar ahora. Todo parecía muy serio, y el abuelo siempre ha sido una persona alegre. Sé que perdió a su hija, pero tengo mis dudas de que se enfrente a su otra hija por mí. Todo parece un desastre en este momento, y lo único que puedo hacer es esperar. Solo puedo esperar a que él venga y me salve del lío en el que se ha convertido mi vida. Actualización 1. Las cosas han dado un giro drástico, y ahora todo tiene sentido. No tenía idea de por qué mi padre se estaba comportando de esa manera antes, pero ahora que el abuelo está aquí y arreglando las cosas, lo entiendo todo. El abuelo llegó hace una semana y me pidió que me reuniera con él. Me envió la dirección del hotel donde se hospedaba y me dijo que recogiera todas las cosas de mi mamá, enviaría un coche. Moví mis cosas y las de mamá, y le dije a mi papá y a la tía Edna que me iba. Rachel estaba en el trabajo en ese momento. Fui a la habitación del abuelo en el hotel con todas las cosas, y él comenzó a buscar algo entre ellas. Finalmente, encontró lo que buscaba, un documento, pero no cualquier documento. Eran los papeles de la casa en la que vivimos actualmente. Entonces me explicó lo que realmente estaba pasando. Cuando nacimos Rachel y yo, el abuelo nos regaló casas a cada uno. Suena extravagante, lo sé, pero mi abuelo es así. Dijo que quería hacer algo por nosotros, y en lugar de establecer fondos universitarios, nos compró casas. La casa que legalmente debería ser mía es en la que hemos vivido toda mi vida. El problema, sin embargo, era que, como éramos menores de edad, Rachel y yo, la casa estaba bajo la tutela legal de nuestras respectivas madres hasta que cumpliéramos 18 años. Nunca supe nada sobre esto, y no culpo a mi mamá en absoluto porque estaba muy enferma, y puede que se le haya pasado por alto. Por qué mi padre no me dijo nada es otra cuestión completamente distinta. De todos modos, las casas debían ser nuestras cuando cumpliéramos 18 años. La casa de Rachel se transfirió formalmente a su nombre hace un año, unos meses después de que cumpliera 18. Es la misma casa en la que habían estado viviendo la tía Edna y Rachel. Ahora, el problema con mi casa es que, como mamá falleció antes de que cumpliera 18 años, la casa pasaría temporalmente a mi otro tutor, es decir, mi padre, hasta que yo cumpliera 18. Ese era el plan original. El abuelo sospecha que la tía Edna y papá están conspirando para que la casa se transfiera a sus nombres legalmente, o simplemente robar los papeles antes de que yo cumpla 18, para que no pueda hacer nada al respecto. Esto también explica por qué papá nunca me dijo nada sobre la casa, según el abuelo. Ahora todo tiene sentido, porque intentaban revisar las cosas de mamá, por qué papá ha estado distante, y por qué la tía Edna apareció de repente. Le pregunté al abuelo qué había pasado con la casa de Rachel, y me dijo que en cuanto Rachel supo lo que su madre estaba tramando, la echó de la casa. Eso causó una gran ruptura entre madre e hija, pero no se llevaban bien desde hacía un par de años. Eso me parece extraño,
Porque si ese era el caso, ¿por qué vino a vivir con nosotros? El abuelo me explicó que Rachel estaba preocupada por mí, y más aún porque la tía Edna se había mudado con papá. Ella había estado en contacto constante con el abuelo, y ambos habían decidido que necesitaba mudarme y que debía conocer la verdad sobre todo. Por eso vino a casa, pero nadie sospechaba de ella, y la tía Edna pensaba que estaba intentando reconciliarse. Le pregunté al abuelo qué podíamos hacer ahora, ya que aún me faltaban un par de meses para cumplir 18 años. Entonces me dijo que mamá había comenzado a sospechar que papá tenía intenciones sobre la casa, cuando estaba enferma. También sospechaba que papá tenía una aventura, aunque no sabía con quién. Creo que siempre fue la tía Edna. Fue entonces cuando llamó al abuelo, y le pidió que se sentara con ella para cambiar los detalles de la propiedad de la casa. Tal como están las cosas ahora, mi papá no es el dueño legal de la casa hasta que yo cumpla 18. Mi mamá, sin que él lo supiera, cambió la cláusula en el documento y nombró al abuelo como dueño. Ese era el documento que estaba buscando, y ese era el documento que mi padre no sabía que existía. Así que todos sus intentos de apoderarse de la casa no tienen sentido porque, de todas formas, no tiene la propiedad legal de ella. Sé que esto no es la terminología legal adecuada, pero así es como me lo explicó el abuelo, y esto es lo que entiendo. Esencialmente, mi papá ya no tiene derecho a estar en la casa, y mi abuelo va a hacer justo eso. Me dijo que ha decidido que va a vivir conmigo en la casa hasta que cumpla 18 años, y como él es el dueño legal por ahora, va a echar a mi papá y a la tía Edna. Me asusté cuando dijo eso. No podía creer que tuviera este tipo de poder sobre mi padre, y, para ser honesto, no sabría qué hacer con él. Soy solo un chico que perdió a su madre y tiene una familia problemática, y no quiero verme envuelto en asuntos legales tampoco. Le he entregado las riendas al abuelo, y solo voy a hacer lo que él diga. Estoy demasiado agotado por todo lo que ha estado sucediendo, y solo necesito algo de paz. Le dije al abuelo que haría lo que él dijera, y me dijo que no me preocupara. Solo espero que estos problemas se resuelvan pronto, porque no creo que tenga fuerzas para soportar más drama o dolor. Estoy completamente roto, y solo quiero salir de todo esto. Actualización 2. Confrontamos a mi papá y a la tía Edna, y cuando nos vieron a mi abuelo y a mí juntos, se pusieron pálidos. El abuelo entró directamente en la casa, y aunque mi papá intentó protestar, el abuelo lo calló rápidamente. También había traído a su abogado, y pude ver cómo tanto mi papá como la tía Edna estaban muy nerviosos. El abuelo, sin perder tiempo, le dijo a mi papá que él era el dueño de la propiedad durante los próximos meses y que planeaba mudarse aquí, por lo que le daba un mes de aviso para que se fuera. Mi papá se levantó y empezó a gritarle al abuelo, diciendo que no tenía ninguna base legal, y se intercambiaron palabras muy duras. Mi abuelo simplemente le mostró la copia de los nuevos papeles, los que mi mamá había hecho en secreto, y la mandíbula de mi papá cayó al suelo. Dijo que eso era una falsificación y que no lo creía, pero el abuelo le explicó que mi madre tenía todo el derecho de cambiar el custodio cuando quisiera, y lo había hecho. Así que mi papá no tenía otra opción más que aceptarlo. Mi papá no podía creer que esto hubiera sucedido, y la tía Edna tampoco. Rachel se estaba riendo, realmente parecía que estaba disfrutando todo este colapso. Por primera vez, se acercó a mí y me abrazó. Yo la abracé de vuelta y le agradecí por todo lo que había hecho por mí. Cuando la tía Edna vio esto, se dio cuenta de que Rachel había ido a sus espaldas para ayudarme. Le agarró el brazo y la abofeteó directamente en la cara, y la golpeó muy fuerte. Ahora, Rachel tiene un corte en la cara, pero siendo la chica valiente que es, simplemente comenzó a sonreír y dijo que ahora iba a presentar cargos. La tía Edna se derrumbó en el suelo, llorando, diciendo que Rachel era su hija y que no podía hacerle algo así. Pero pude ver el odio en los ojos de Rachel, no va a dejar que la tía Edna se salga con la suya fácilmente. Mi papá se dio cuenta de que todo esto se estaba convirtiendo en un gran espectáculo, y tanto él como su novia estaban atrapados del lado equivocado. Intentó enmendarse, intentó llevarme aparte para hablar, pero el abuelo lo detuvo. El abuelo le dijo que ya no había necesidad de hablar conmigo, ya que mi papá había dejado muy claro que su lealtad estaba con la tía Edna, no conmigo. Mi papá dijo que esto era un asunto entre padre e hijo y que el abuelo no tenía derecho a interferir. Le respondí que el abuelo tenía todo el derecho de interferir y que, de todas formas, no quería hablar con él. Nada de lo que pudiera decirme ahora cambiaría las cosas. Finalmente, toda la ira acumulada salió. Le llamé todos los nombres posibles y le dije exactamente lo que pensaba de él. Le dije que era un fracaso como esposo, como padre, y por lo tanto, un fracaso como hombre. Le dije que había tenido la oportunidad de arreglar las cosas, de permitirnos ser una familia de nuevo, pero que era demasiado codicioso y egoísta como para querer algo que aliviara el dolor de los demás. Ni siquiera recuerdo la mitad de las cosas que dije, porque en ese momento no tenía control sobre mí mismo. Cuando me detuve, todos estaban en silencio. Rachel simplemente me llevó arriba a mi cuarto y se quedó conmigo durante mucho tiempo. Me siento tan agradecido de al menos tener a alguien que cuide de mí, mi prima y mi abuelo. No sé qué estaría haciendo si no hubieran estado aquí conmigo.
No tengo claro lo que pasará a partir de ahora, pero al menos sé que no tendré que luchar esta batalla solo, nunca más. Ahora sé que tengo apoyo, y que no estaba equivocado al no aceptar el trato de mi padre, ni su total desprecio y falta de respeto por los recuerdos de mi madre. Actualización 3. Para aquellos que esperaban una dramática y emotiva reconciliación entre padre e hijo, siento romperles la ilusión, pero nada de eso ha sucedido. Rachel presentó cargos contra la tía Edna. La tía Edna intentó todo tipo de trucos para detenerla, pero Rachel es extremadamente terca. El abuelo se ha mudado a la casa, y mi papá tiene un mes para irse. Ha estado tratando de hablar conmigo a solas, pero rechazo cada intento. Además, el abuelo está vigilando, y mi papá le tiene bastante miedo, así que no ha intentado nada más. Trajimos todas las cosas de mamá, todavía están guardadas de manera segura en mi habitación, y planeo volver a colocarlas en su lugar una vez que mi papá se haya ido. Voy a cerrar la habitación de mamá, porque realmente no necesito una casa tan grande para mí solo. Muchos de ustedes sugirieron que fuera a terapia para lidiar con todo lo que ha pasado. Le sugerí lo mismo al abuelo, y aunque él no cree en esas cosas, me ha dado dinero para buscar ayuda. Rachel ha estado viniendo todos los días para hacerme compañía. Odio que hayamos tenido tanta distancia entre nosotros, pero sé que siempre ha estado cuidándome desde la distancia. Me ha dicho que me ayudará a encontrar un buen terapeuta y que siempre podemos pasar tiempo juntos. No es una actualización muy feliz, pero parece que las cosas pronto encontrarán su rumbo. No creo que vuelva a hablar con mi papá, incluso si llega a sentir remordimiento, cosa que no ha pasado. En este punto, la confianza se ha roto, y nada en este mundo puede hacer que las cosas vuelvan a ser como antes. Actualización 4. Para aclarar algunos puntos antes de continuar, siento que debo responder varias preguntas que he recibido. En cuanto a Rachel, ella tiene su propia casa, la cual heredó cuando cumplió 18 años, gracias a la previsión de mi abuelo. Aunque su madre, la tía Edna, intentó manipular la situación y controlar esa casa, Rachel siempre ha tenido claro que no permitiría que su madre se saliera con la suya. Así que cuando decidió mudarse con nosotros, no fue por necesidad ni porque quisiera reconciliarse con su madre, sino para acercarse a mí y poder ayudarme desde dentro. Su plan fue bastante astuto, ya que su madre no sospechaba sus verdaderas intenciones. Edna solo pensaba en cómo asegurarse de no quedarse sin techo, pues había comenzado a notar que su control sobre la casa de Rachel era cada vez menor. Al ver la oportunidad de robar la mía junto con mi padre, se lanzó sin dudarlo. En cuanto a cómo se resolvió todo esto, como ya mencioné, tanto mi padre como la tía Edna se han ido de la casa desde hace un par de semanas, lo que ha sido un alivio enorme. No solo por el hecho de que intentaron robarme, sino porque vivir todos juntos, especialmente con el abuelo allí, se había vuelto extremadamente incómodo. Mi padre no dejaba de intentar hablar conmigo, tratando de arreglar las cosas en el último momento, pero yo no estaba dispuesto a darle esa oportunidad. Durante todo el tiempo en el que él tenía el control, no mostró ningún interés real en ser un padre para mí. Ahora que las tornas han cambiado y que la casa estaba bajo la protección de mi abuelo, y pronto, bajo mi control, mi padre de repente se interesó en arreglar las cosas. Su arrepentimiento parecía demasiado conveniente y falso, por lo que rechacé cada intento de conversación. La tía Edna tampoco estaba nada feliz con todo esto. Si bien estaba furiosa por haber perdido la oportunidad de robarme la casa, lo que realmente la desquició fue que su propia hija, Rachel, presentara cargos en su contra por el golpe que le dio. Aunque el delito en sí puede ser considerado menor, la posibilidad de que tenga que pagar una suma considerable de dinero por daños emocionales y físicos está ahí, y eso es más de lo que Edna puede soportar. Para mí, incluso una multa de $1000 sería significativa, pero para ella, que siempre ha vivido aprovechándose de los demás, esta situación es completamente humillante. Rachel y yo hemos hablado mucho sobre esto. Aunque nos hemos alejado en el pasado, estoy agradecido de que haya vuelto a mi vida de esta manera. Me ayudó a navegar una de las situaciones más difíciles de mi vida, y lo hizo con una fuerza y valentía que nunca había visto antes en ella. A pesar de la distancia que hubo entre nosotros en los últimos años, ahora sé que siempre ha estado cuidándome desde la distancia. Hemos decidido que, a pesar de todo, seguiremos en contacto y reconstruiremos nuestra relación de primos. En cuanto a mis planes futuros, he estado reflexionando mucho sobre qué hacer con mi vida ahora que tengo esta segunda oportunidad. A corto plazo, necesito encontrar un trabajo. No tengo dinero suficiente para pagar una universidad prestigiosa ni puedo seguir pidiéndole favores al abuelo, quien ya ha hecho demasiado por mí. La idea de trabajar y asistir a una universidad comunitaria por la noche me parece razonable. Podría estudiar algo que me interese, y al mismo tiempo, ahorrar lo suficiente para tener una vida más estable. Mi abuelo, por otro lado, ha sido mi mayor apoyo en todo esto. Una vez que la casa pase completamente a mi nombre, él ha dicho que planea volver a su propia casa. Le he ofrecido que se quede conmigo todo el tiempo que quiera, pero me ha dicho que, aunque está agradecido por el ofrecimiento, él también necesita volver a su vida. Sabe que esta ahora será mi casa, y que debo aprender a disfrutarla y gestionarla por mí mismo. No obstante, sé que siempre estará disponible para mí si lo necesito.
No puedo expresar con palabras lo agradecido que estoy con él por todo lo que ha hecho. Si no hubiera intervenido, las cosas podrían haber terminado mucho peor, con mi padre y su pequeña amante, mi tía, apoderándose de todo lo que mi madre dejó atrás. La decepción que siento por mi padre es enorme. Nunca imaginé que pudiera ser tan egoísta. Ahora, por fin, tengo una sensación de estabilidad que no había experimentado en mucho tiempo. Con mi abuelo aquí, con Rachel de vuelta en mi vida, y con la casa segura, siento que puedo comenzar a reconstruirme poco a poco.